días a todas. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de las octavas jornadas cervantinas Almadraveras de Zara de los Atunes, con la ponencia Itinerarios Almadraveros, a cargo de doña Ana Ramírez Zaragoza. Zaragoza Ramírez. Hija del histórico arraez de Almadraba, Vicente Zaragoza, que estuvo más de 60 años de capitán de las Almadrabas de Barbato Santipetri y llegó a las más de 100.000 capturas a lo largo de sus años como arraez. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional trabajando en el Grupo Z, en la revista Tiempo, en la sección de Internacional. Su jefe fue el grandísimo Pepe Oneto, el que le enseñó mucho sobre este oficio. De ahí pasó a trabajar en la Corporación Nacional, Consorcio Nacional del Caucho, donde escribió el libro de los 50 años de su historia y de la historia del caucho en el mundo. Ha trabajado en múltiples medios locales, tanto en prensa, radio como en televisión, así como en gabinetes de prensa oficiales y políticos. Ha sido empresario editorial y se ha embarcado en empresas de comunicación, así como en diversos proyectos de concurso como Idea, donde elaboró una revista de prensa iberoamericana. Ha estado también en proyectos como La Calle del Agua, en Guinea Ecuatorial, Filipinas y Marruecos. Su relación con Marruecos viene de décadas, donde ha estado colaborando con la Asociación de Prensa del Norte de Marruecos en múltiples colaboraciones, en asuntos sociales, políticos y culturales. Su colaboración sigue a día de hoy con sus amigos del otro lado del estrecho. Así que, Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. Gracias, alcalde. Gracias por la presentación. Gracias a todos los que estáis aquí, los que habéis venido y al alcalde por esta invitación. He de decir que la llamada que yo recibí del alcalde de Zara fue porque él vio un artículo que yo escribí junto a mi padre y a un hermano mío. Los tres Zaragoza escribimos aquel artículo que se llamaba Itinerarios Almadraveros, que es así como se llama mi ponencia. Entonces, ese artículo yo lo redacté con mi padre y mi padre contaba lo que eran los itinerarios. Este hombre pues tuvo 60 años de capitán, murió con 98 años, es decir, vivió un siglo entero de almadrabas. Y entonces él contaba ahí cómo eran todos los itinerarios de la gente que venía tanto de Levante como de Poniente hacia acá. Ahora vamos a ver que toda esa ruta itinerante de las almadrabas no dista mucho de lo que había en la época de Cervantes. Se oye bien, ¿no? Mi padre contaba siempre, pues, por ejemplo, claro, por ejemplo, los de Almería, la gente de Almería solían ser, diremos, un poquito los más necesitados, ¿no? Esto era la mano de obra barata, la que era más necesaria. La gente de Huelva eran los mejores marineros, los mejores pescadores, los que más sabían de técnica de pesca. Los de Levante, los de Benidorm, por supuesto, capitanes de almadraba. Como fue mi padre, como fue mi abuelo, todos los capitanes de almadraba han venido siempre de Benidorm. Y luego, en la parte de Murcia, Levante y todo eso, de ahí venían los que se encargaban de las artes de pesca, porque ahí siempre ha estado la albufera, siempre han estado, de ahí vienen Entonces esta gente siempre se especializaron en el cáñamo, en los cables, las eslinjas, todo lo que era el material de las almadrabas. Entonces de siempre ha habido como una especialización. Ya digo, los de Almería más o menos, esta gente eran... yo estuve hace poco en Almería, estuve por ahí, por Tabernera, por Cabo de Gata y no me lo podía ni imaginar, por favor. ¿Cómo viven esa gente allí, lo aislados que están? A mí me contaba mi padre, una vez estábamos viendo en la televisión un hotel de 5 estrellas en Almería y tal, y me dice, mira niña, ¿tú ves eso? Pues cuando yo iba allí, los capitanes eran los encargados de reclutar a la gente, eran ellos, o sea, una de las funciones del capitán no era solo dirigir el entramado físico de la almadraba, sino el entramado social. Entonces mi padre me contaba, mi madre está aquí delante, ¿verdad?, que ella lo puede decir, mi padre me contaba que en aquella época, en los años 40, lo montaban en un autobús, un carromato, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo llevaba no sé qué, de Cádiz a no sé dónde, iba con un tren de esto con las tablas, que se le ponía al culo, que no sé cuánto. Llegaba a un pueblo entre provincias, que allí se esperaba 3 días a que pasara una camioneta con leche y el lechero lo llegaba. Horroroso para llegar a Tabernera, para llegar a todo eso de Cabo de Gata, para llegar a todos esos pueblos tan inhóspitos. Entonces, claro, esta gente, es que si salían de allí por lo que fuera, la almadraba necesitaba a toda esta gente y esta gente tenían su sustento allí. Incluso me contaba mi padre que la gente de Almería, cuando llegaba, aunque llegara en mitad de la almadraba, se les pagaba la temporada entera.
porque era una necesidad de mano de obra, ¿no? Entonces, si nos vamos a la época de Cervantes, pues claro, esto era mucho más, a nivel mucho más mogollónico que en el siglo XX, pero se ha hablado mucho de la picaresca, ¿no?, de la poca vergüenza que había en Zara y tal. Quiero decir, los duques tenían que sacar a gente de la cárcel real de Sevilla, tenían que traer a gente de todos los lados. La gente que pasaba por el camino eran gente que se iba buscando la vida en cada momento, no tenían un futuro de vida, no tenían nada, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando llegaban aquí, pues hacían lo que hacían el resto del año. Robó aquí, me buscó la vida allá y tal. Estamos en el contexto del siglo de oro, ¿vale? Que había una gran diferencia social, ¿no? Era una sociedad estamental, el antiguo régimen, los duques y tal, y el que estaba abajo se tenía que buscar la vida como pudiera. Entonces, yo quiero traer aquí la relación de don Miguel de Cervantes, porque entiendo que ya en otras ponencias se habrá hablado aquí probablemente de la picaresca, de todo lo que había por aquí por Zara, ¿no? Pero es curioso que don Miguel de Cervantes, que nunca pisó Zara de los Atunes, tiene una relación fortísima con esta localidad. Él era comisario real de Abasto, ¿vale? Fue nombrado en 1584. Era el cargo que se relacionaba con la provisión y el control de los alimentos, y ya en 1595 trabajó como recaudador de impuestos. Entonces, la almadraba era una fuente de impuestos fundamental para la corona, porque nuestro querido Felipe II llevó a la ruina a este país con la Armada Invencible, cosa que habrá que agradecérsela toda la vida. Entonces, no paraba de chupar impuestos. Y la almadraba era uno de los grandes fuentes de ingresos para la corona. Entonces, por mucho dinero que daba la almadraba, pero siempre el rey pedía más. ¿Qué pasa? Que aquí la corrupción que había en Zara de los Atunes era sistemática, generalizada y coyuntural. Aquí no es que había una corrupción ocasional ni era algo marginal, es que la corrupción abarcaba todo, desde abajo hasta arriba. El marinero que estaba en la playa que robaba el cacho de atún, el que llevaba las carretas que surtía de harina de ahí de Santa Lucía, el ese también se quedaba con un costal de harina, el que hacía los barriles, el que tal, el escribiente, decía lo que decía, robaban todos. Y entonces los duques, pues claro, a ellos les venía muy bien también que hubiera este desfalco de atunes porque eran menos impuestos que le daban a los reyes. Había muchos litigios por eso. Y aparte también que es que yo creo que en esa época pasaba como pasaba en la época de mi padre, que los duques tenían que hacer también vista gorda. Quiero decir, a ellos les convenía, tenía que haber un aliciente para todos esos pescadores. Entonces se permitía un poco el robo así, el hurto y tal, porque para ellos era seguir continuando con esta industria, ¿no? Entonces ahí hay unos grandes paralelismos. El único que no robó, a mi entender, no robó nada, ni el pobre hizo nada malo, fue este bellísimo hombre que a mí yo le tengo en una alta estima. Yo no creo que don Miguel de Cervantes ni robó ni nada, es una bella persona, el pobre mío, nada más que pasó calamidades. ¿Qué pasa? Que los funcionarios se les hacía responsables cuando no cuadraban las cuentas, pero ustedes imagínense el sistema de funcionarial que había entonces, lo que sería fiscalizar todos los materiales, los atunes de la Casa Ducal, los alimentos, la Casa de Contratación de Sevilla, todo aquello que sería. Entonces a los pobres los funcionarios se les atribuía toda la culpa. Fueron 4 o 5 veces las que estuvo en la cárcel don Miguel de Cervantes, y en gran parte por culpa de Zara de los Atunes, porque esto era una de las principales fuentes de ingresos y de recaudación. Es decir, que ya tenemos aquí a don Miguel íntimamente relacionado con Zara de los Atunes, que encima era tan bella persona que cuando escribió sobre Zara lo hizo con humor y lo hizo, vamos, ¿verdad?, que podía haber escrito con un poquito más de mala leche, metiéndose con todo el mundo, no tuvo rencor ninguno. Eso es una de las partes que identifica a Miguel de Cervantes con Zara. Estamos hablando de los itinerarios. El otro día me dijo mi hermano, dice, Ana, no dejes de hablar de una cosa que hay que hablar de ella, que era de los cautivos, ¿vale? Todo el mundo sabe que Zara de los Atunes tenía sus atalayas, tenía su servicio militar aquí, tenía sus guardianes, tenía un ejército. Tanto era así que cuando los atunes salían por aquí, que entraban por Sanlúcar y tenían que ir para Flandes, una parte iba para Flandes y otra parte iba para Génova, iban escoltados por la armada del duque.
Es decir, tú ya te cómo sería aquello, lo que valdrían aquellos atunes, la de cientos de miles de ducados que había allí, que iba su propio ejército escoltando los atunes. Entonces está muy documentado, porque eso se ve en los libros de Almadraba, se ven los archivos de Simancas, se ven los archivos de la Casa Ducal, estaba muy documentado el dineral que costaban el rescate de los cautivos, ¿vale? Los berberiscos, sobre todo aquí por 1585, 90 y tal, hacían estragos. Entonces era eso, igual que la corrupción, también era algo estructural. No era un caso aislado de que secuestraban a alguien, no, formaba parte de una economía. Lo de los secuestros y el pago de los cautivos formaba parte de una economía. Entonces, no hay datos de nombre y apellido, un registro de almadraberos de Zara que estuvieran en Argel, pero es evidente que tuvieron que estar. Es evidente porque casi todos iban o a Argel o ya más lejos a Constantinopla. Entonces, allí tuvieron que coincidir. O sea, yo estoy convencida de que Miguel de Cervantes tuvo que coincidir con almadraberos de Zara, porque eran muchos de cientos de gente que los secuestraban desde aquí, los montaban en un barquito. Eso era digno de ver aquello como era, yo qué sé. Bueno, y Miguel de Cervantes se intentó escapar 4 veces, el pobre mío. Una vez intentó sobornar a un moro, no sé qué, el moro lo traicionó. Otra vez cuando ya estaba llegando a la playa de no sé qué, no sé cuánto. Eso creaba una estructura económica, hasta tal punto que aquí en Zara y por la zona de aquí de Cádiz, era muy normal tú en el testamento dejar ya, por si me cautivan, por si me apresan y tal, dejo aquí un dinerito, dejo tal. Había 2 órdenes, cuando uno no tenía dinero ya para pagar, porque además eran caros. Había los que no tenían formación ninguna, valían poco. Si ya tú eras marinero o eras piloto o algo, ya valía más tu rescate. Y al pobre don Miguel de Cervantes le pusieron un rescate muy caro, 500 ducados, que eso era un dineral para la época, porque llevaba en el bolsillo una carta de don Juan de Austria. Entonces ya lo consideraron alguien muy valioso. 4 o 5 veces se intentó escapar. A la tercera vez que ya otra vez lo cogieron, porque no lo querían soltar por lo que valía. Le pegaron 2000 latigazos. El pobre mío llegó ya totalmente lisiado. Cuando logró llegar ya por la 4ª vez que ya pudo ser rescatado, entró por Denia, ya estaba el pobre mío hecho una porquería, ya no tenía ni fuerza para escribir. Entonces yo creo que sí, es muy plausible que por la época y tal, es muy plausible que don Miguel de Cervantes hablara con gente de las almadrabas, que de ahí tenía el tanto conocimiento de las almadrabas, entre eso y su oficio, que era el oficio de recaudador de impuestos. Todo eso que está perfectamente, además, él hablaba de eso como si hubiera estado aquí, como si lo hubiera vivido, desde la Galatea hasta la Ilustre Fregona, hasta el Don Quijote, hasta en todos lados. Así que yo a este hombre lo quiero muchísimo, de verdad que te lo digo. Debería de ser digno de ver aquella vida de aquella Zara, ¿no? Tener un espejito así, ver la vida retrospectiva, cómo vivían la gente que vivían, porque había gente que era de la zona, y esa gente sí venían a lo mejor con sus mujeres o tal, pero todos estos hombres, mujeres había muy pocas, había una constancia de que solamente había un 15 o un 20% de mujeres. Pero las mujeres hacían una labor fundamental, porque eran las que trabajaban en las chancas salando el pescado. Entonces, tan importante como coger el atún era salarlo, porque el atún había que prepararlo inmediatamente en esas cantidades para embarcarlo y que llegaran en buenas condiciones por barco a los diferentes destinos. Así que las mujeres parece ser, lo que pasa es que no se ven los grabados. Yo no he visto aquí muchos grabados donde se vean las mujeres, pero parece ser que sí, que hacían una labor muy, muy importante. De las prostitutas ni hablamos, de las prostitutas
y por supuesto a finales del 13, que es el castillo, esto que veis es una recreación del castillo de Conil, que es el origen. En nombre de la familia, se embarcaban allí a Argel, hacían todos los tratos, tenían que regatear, si tú querías 200 ducados por esto, pues se quedaban a lo mejor meses regateando. Bueno, primero tenían que encontrar al cautivo, primero tenían que encontrarlo por los baños de Argel, que los baños de Argel eran las cárceles y las mazmorras, que se le llamaba baños. Eran baños, pero eran las cárceles y estaban todos hacinados. Y entonces pues a lo mejor tenían que hacer otro viaje para acá de vuelta, para hablar con la familia, para decirle que han cambiado las condiciones. Grandes penurias lo que pasaba. Entonces existía toda una economía basada en eso, en gente que prestaba dinero para los rescates y tal. Por eso digo que es difícil pensar que don Miguel de Cervantes no se hubiera encontrado allí con un barbateño, con un zareño o con muchos de ellos, que además le daban cuenta exactamente de cómo funcionaba el tema. Hay un archivo ahí en la casa de Sanlúcar de los Duques, hay un archivo que dice, lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo creerlo, que una vez una vez llegó un ataque berberisco por aquí por delante de Bolonia que se llevó a 500 marineros. Me cuesta trabajo creerlo, eso fue una rafia total, eso como los cogieron a todos juntos. O sea, también es verdad que había mucha gente que tenía miedo. Hubo una época, en la época esta de finales del 16, que la gente tenía muchísimo miedo a venir a las almadrabas. De ahí que los duques tuvieran que acudir a la cárcel real de Sevilla, porque es que ya había gente ya que no quería venir. Entonces, ustedes fíjense lo que estamos hablando de itinerarios para acá, del itinerario del que venía para acá, del que acá acababa cautivo, del que el cautivo para acá, por no hablar del itinerario de don Miguel de Cervantes, pobre mío, que el que se fue a la guerra, que en la guerra fue donde lo hicieron cautivo. Ya después de aquí, cuando ya lo rescataron, había dejado embarazada una que él no lo sabía ni conocía a su hijo. Se fue a hablar con el rey. Para que por lo menos después de todo lo que había pasado, que le pagara algo, que le diera un reconocimiento, que le diera una recompensita a mi pobre don Miguel, de verdad. Más lo quiero, pobre hombre. La de cosas que le pasó, lo bueno que era, ¿eh? No da dolor, que no hizo nada más que pasar problemas. Y llegó don Felipe y le dio 14 ducados, 40 ducados, y lo mandó destinado a Orán, que eso era español. Como tú conoces muy bien las costas africanas. Así que el pobre mío, yo te lo digo, qué buena persona y qué de cosa le pasó, ¿verdad? Nació pobrecito, se metió a funcionario más que nada, porque eso era lo de los muertos de hambre, se metió en un montón de líos, metió muchísimo lío a la madre, porque la madre ya si era pobre, más se arruinó toda su familia por todo lo que pasó. En fin, que yo de verdad lo quiero mucho, y por eso digo que encima, cuando contaba lo de Carriazo y la ilustre fregona y tal, a día de hoy, con el odio que hay en la sociedad, cualquier persona hubiera acabado contando peste de todo lo que vio, y él encima lo contó todo de una manera bonita, amable. Me parece que la verdad es que se le hace poco homenaje. Bueno, pues entonces hablamos también eso, ¿no? De lo que eran los enormes ingresos y gastos que generaba la almadraba de Zara. Yo no voy a dar aquí ni una charla técnica ni nada, que para eso ya estaba mi padre. Pero, por ejemplo, sí que os puedo decir así resumidamente que los primeros tipos de almadraba eran muchísimo más costosos. La almadraba de tiro era mucho más costosa que la de después de buche, ¿no? Porque la de tiro suponía... Bueno, primero estaban los atalayas allí, que esa gente había que pagarle, montado en unos sitios de visión y tal, para ver los atunes y avisar. No solo era ver y avisar, sino que tenían que ser muy espabilados. Luego estaba como una especie de cerco, ¿vale?, que estaba dentro de allí de la mar, donde se encerraban a los atunes. Por aquí había una especie de cuadro de boliches, que eran unos barcos que por aquí pasaban los atunes para acá. Encima de eso había otro sistema de redes por aquí. Eso era todo carísimo y costosísimo. Y además no era un sistema total. Por ejemplo, mi padre en su época, pues él era el capitán de todo, la almadraba era un conjunto. En aquella época cada parte de la almadraba
tenía un capitán, tenía un armador, tenía un dueño, aunque todo fuese al final de la almadraba de los duques, pero cada uno mandaba en lo suyo. Había una especie de... Entonces, entre ellos también se pisaban el trabajo unos a otros, entre ellos se robaban. Y aquello, claro, la corrupción, si ya de por sí... o sea, todo aquello propiciaba mucho más la corrupción. Todo aquello propiciaba que tú quisieras robarle a este, tal, para no dar cuentas y tal. Entonces, aquello era carísimo. Los duques dicen que estaban muy preocupados por la almadraba, pero yo creo que como nobles que eran, no bajaban al terreno de mirar las cuentas ni nada de eso. Entonces eran los de aquí, eran los escribanos de aquí, los que siempre estaban acudiendo a los duques para decirle, mire usted, ¿qué tal? Usted no sabe lo que esto cuesta, el dinero que está costando. Le informaban de lo que se robaba, que se ha robado esto, que lo otro, y los otros hacían un poquito oído sordo, pero la información siempre iba de abajo arriba. Entonces ya al final pues acabaron convenciéndose de que había que cambiar el sistema de pesca, que ya había que hacer un sistema que fuera más económico, más racional. Aún así tampoco es que cambiara mucho la cosa, pero bueno, sobre todo lo de la cantidad de hombres que hacía falta para esa primera almadraba, para la almadraba de tiro, la cantidad de hombres que hacía falta, o sea, lo que estaba documentado aquí de la gente que vivía. A todos los marineros se les daba una porción de carne, una porción de harina, de pan y tal. Las mujeres no contaban. Quiero decir, si tú venías con tu mujer, que eran pocos, pero bueno, no contaban. Pero es que había una cantidad de personas volateras viviendo por fuera, viviendo en chozas, que venían sin contratación, que venían a la Buenaventura a buscarme la vida. Toda esa gente colaboraban también. Colaboraban en la almadraba, aunque no estaban contabilizados como personal de la almadraba. Entonces, aquello debería de ser, pero tremendo. Yo me acuerdo una vez también en uno de los libros de cuentas del libro de las almadrabas de la Casa Ducal, decía, ¿tú te puedes creer que en pleno 1580 había registradas 2 tabernas en Sahara de los Atunes? ¿Cómo va a haber 2 tabernas, chiquillos? Si aquí esto eran miles de hombres por ahí tirados, pendencieros y tal. O sea, se supone que toda la gente bebía por ahí y tal, la gente vivía en choza, las fiestas se hacían en la playa, todo hoguera, todo tal. Es imposible que 2 tabernitas que estarían ahí, en la calle de la pizzería de esta de María Luisa, que todos años se metieran en esas tabernas. Vamos, yo no quisiera estar en el pellejo de los taberneros, eso. Entonces es evidente que la gente hacía la vida al aire libre. La forma de vida de esta gente era levantarse muy temprano, trabajar muy duro, por las tardes se dedicaban a lo que era partir dinero y tal, cobraban al día, por supuesto esto no era una cosa mensual, ni había una nómina, ni nada de eso era al día, y por la tarde y por la noche gastártelo todo, porque aquí no hay un mañana, ni hay un futuro, eso era gastártelo todo, en vino, en putas, en lo que fuera, en las cartas, muchos juegos de cartas, muchas peleas y ya está, y al otro día levantarte y otra vez lo mismo, y todos los días era lo mismo. Había disputas por las mujeres, había disputas por todo, había disputas por los repartos de las ganancias, había disputas por los robos, lo que tú has robado, que lo he robado yo, que esto lo hemos robado los dos. Los jesuitas dicen que hicieron una labor muy grande. Bueno, de hecho, había como un médico que lo trajo los duques, trajeron aquí una especie de enfermero, un médico, como se llamara en aquella época, que sí, que de vez en cuando, como era un trabajo muy peligroso, había que curar a algún herido, tal, pero que básicamente lo que hacía era curar navajazo y curar, así era el percal. Básicamente era eso, era curar a la gente de las heridas, de las navajas, de tal, todo el mundo tenía su fartriquerita aquí metida y tal. Y al otro día otra vez te levantas y otra vez... Así que hay cosas muy curiosas que contaban los jesuitas, por ejemplo, decían, este era Santibáñez, decía... Júntanse aquí de varias partes de Andalucía, Castilla y otras provincias gran número de pícaros y hombres perdidos, muchos de ellos rufianes y forajidos. Estos traen consigo mujercillas infames y tenían casa pública como en la ciudad. Vivían como gente sin ley y sin rey. Hacían 1000 insolencias y desafueros. Había muertes, robos, torpezas y desvergüenzas casi sin remedio. Porque si la justicia quería poner freno a sus libertades, levantaban motines y alborotos contra ellas sin que bastase su poder y autoridad para reducirlos. Añadía además que no se pedía filiación ni antecedentes, e incluso podían inscribirse con un nombre falso, como para que la justicia los buscara después. ¿Sabe? El padre Pedro de León decía también
que era aquel puesto, el de Zara de los Atunes, donde acude la gente más perdida de todo el mundo, porque viven allí a sus anchuras, como moros sin rey, si bien hay allí un capitán y justicia mayor, puesto por el mismo duque para castigar los delitos exorbitantes que perturbaran la paz y la pesquería. Porque los cometidos por acá, los delitos que no eran de la almadraba, fuera de la almadraba, aunque sean muertes, robos o salteamientos, no se meten en estos aprietos. Quiere decir que los delincuentes de dentro de la almadraba actúan con mucha más impunidad. Ante los tales se tienen allí por seguros y amparados todo el tiempo que dura la almadraba, como retraídos en la iglesia. Todos los más son matadores y forajidos y que traen la soga arrastrando. Es que, vamos, lo de los jesuitas de verdad que es uno de los archivos, aparte del archivo ducal, lo de los jesuitas es un estudio sociológico muy interesante donde te explica cómo se llevaba aquí toda la temporada de almadrabas y tal. Se le intentaba meter la doctrina cristiana, pero yo creo que era un poquito como por entretenerlo. Pues no creo yo que iban a esperar que esta gente iban a ser muy practicantes. Yo creo que era un poco como, ¿sabe? Para que se fueran. De hecho, los jesuitas que venían a Zara venían como los novicios, porque esta gente tenían una obligación de hacer como una peregrinación. Cuando te hacías misionero tenías que hacer formaba parte de la enseñanza, hacer una peregrinación de misioneros. Entonces venían aquí a ponerse a prueba, los pobrecitos míos, los novicios. Sí, pobrecitos míos. ¿Ves? Hubo un año, Roa informó que envió 2 padres el año de 58, fervorosos y bien ejercitados en el ministerio de las almas, los cuales padecieron mucho entre aquella gente bárbara y absenta y hecha a sus vicios, sin temor ni vergüenza y por tanto casi imposibilitada de su remedio. Estos fueron el Diego López y Gregorio de la Mata. El duque se encargaba de la manutención de los jesuitas. Por tanto, los jesuitas no permitían que se les diera limosna y eso la gente se escandalizaba mucho porque quiero decir hasta qué punto el duque protegía a los... De hecho, el colegio de los jesuitas de Cádiz se hizo con el dinero de las almadrabas de Zara. El dinero de las almadrabas hizo muchísimos ejercicios de los jesuitas y de todo. Hacían predicaciones, confesiones, procesiones, extirpación de pecados públicos, pacificación de enemigos y otras obras asistenciales. Pero se añade también lo que yo estaba diciendo, que sobre todo les dieron un trato humano, ¿vale? Esta gente, porque a pesar de ser muy pendencieros, eran personas. Por lo visto también reinaba la solidaridad, ¿vale? Entre toda esta gente tan miserable, tan muerta de hambre y tal, también es cierto que había mucha solidaridad, que siempre había alguien al lado, que si tú no tenías, el otro te proporcionaba y se defendían unos a otros. Se peleaban, pero se querían también. Eso dicen de los jesuitas, que consiguieron ganárselos con un trato humano. Diéronse con todo eso tan buena maña en tratarlos que al fin quebrantaron su orgullo, moderaron su libertad y los domesticaron y allanaron a todo lo que por entonces les pareció a los padres más necesario o conveniente para la reformación de sus almas. Yo creo que eso es propaganda. Yo creo que esto es los que escribían los jesuitas hablando de sí mismos, porque no creo yo que fuera para tanto la cosa. Pero sí es cierto que un año quisieron que vinieran los jesuitas y los jesuitas no habían venido, eso sí está documentado, y se amotinaron y se fueron todos al campo. 500 hombres se fueron al campo porque querían que los jesuitas estuvieran aquí, porque eran mediadores, eran personas que les ayudaban con los conflictos, les ayudaban, a lo mejor estaban negociando mejoras con el duque y tal. Y eso es muy curioso, cogieron 500 tíos de esto y se fueron allá a la sierra, serían Alcalá o a los Cornocales, amotinados hasta que no vinieran los jesuitas y tuvieron que venir. Cosa muy graciosa, ¿verdad? Ese siglo de oro es maravilloso. Podemos hablar del papel de las mujeres que hemos hablado, ¿no? Que hablaban los jesuitas de las mujeres. Las de las mujeres principales era más fácil de curar en las almas que las de las mujeres bajas y viles, porque éstas o están amancebadas o son ladronas, pendencieras y testimonieras, o alcahuetas y corbeteras. Y las nobles todo lo más
que comúnmente tienen que confesar es de las murmuraciones del traje de la otra y de los puntillos de honra. Y los hombres nobles, al contrario, no dejan cosa esta de ordinario, andan inquietando a la casada y desasosegando a la doncella e infamándolas. Y si los hombrecillos bajos se han hurtado, no tienen con qué restituir. Esa era otra cosa que hacían, porque cuando tú robabas, luego estabas obligado a restituir lo que habías robado, cuando te cogían, claro está. Entonces, como estos pobres desgraciados no podían restituir lo que habían robado, entonces los jesuitas tenían un plan con ellos de que ya poquito a poco los irás devolviendo, un poco como para enderezar, sí, claro, para que escarmentaran, para un poco civilizarlos, un poco. Entonces había gente que se pegaba a lo mejor toda la levantada, toda la temporada levantada, para pagar lo que había robado al principio, pobrecito mío. Le enseñaban cantos religiosos contra la doctrina cristiana, intentando que los cantaran, en lugar de los cantares deshonestos que ellos suelen cantar. En 1561, por ejemplo, dice que se hizo una procesión del Corpus espectacular y muy bonita. Eso sí me lo contaba mi padre. Mamá, ¿dónde contaba eso papá que era? ¿En Santipetri o en Huelva? Que decía que se hacían, que toda esta gente de ahí de Poniente, dice que hacían una procesión del Corpus, que eso era digna de ver. ¿Tú te acuerdas, papá? ¿Eso era en La Cristina o en Huelva? En Huelva, ¿verdad? Dice que venían toda la gente de Portugal, los de Huelva, que hacían allí en la playa. Eso era algo típico almadravero. Esta gente no iban a las ciudades, no, o sea, su entorno era igual que aquí, era un lugar endogámico. Tus ritos los hacías aquí, todo dentro de la almadraba, todo. Entonces, ¿verdad? Papá contaba que eso era digno de ver, él se quedaba maravillado. Hacían con unos palos que encontraban por ahí, montaban unas cruces, lo envolvían en flor y no, mamá, dice que con unas cañas se ponían, dice que eso era digno de ver en la playa, ¿no? Las candelas que hacían, eso es algo ancestral, eso del Corpus. Entonces yo cuando lo he leído esto digo, pues eso es lo que quiero decir, que mi padre cuenta esto y lo ha contado hasta hace poco. Hay tradiciones que se han mantenido a lo largo de los años y eso seguro que era muy antiguo, lo del Corpus. Porque claro, te digo, esta gente no iban a misa, es decir, no salían de su entorno. Aquí había una capilla en el castillo, la capilla era privada, era de los duques, no era del obispado de Cádiz. Y ya te digo, yo creo que aquí se hacían pocos actos sacramentales, se hacían aquí. Los curas que habían eran estos, los misioneros estos, que estaban más para ayudar que para otra cosa. En el tema de los corsarios y en el tema de los secuestros estos de los corsarios, los jesuitas ponían en contacto a los otros curas, a los trinitarios, a los mercenarios, para que empezaran ya a manejar. El duque dejaba a sus funcionarios, su personal, sus asesores jurídicos, los prestaba para que estos curas a la vez fueran Argel, fueran. Un hombre adulto trabajador podía costar allí en Argel 100 o 300 ducados. Si era un especialista, hasta 400 o 500 ducados. Mujeres o niños era variable. Eso teniendo en cuenta que un jornalero podía ganar en meses lo equivalente a unos pocos ducados. Imaginaros la deuda en la que tenía que entrar alguien para poder salir de allí. Entonces había que recoger fondos de la familia. Si la familia no tenía, pues había que pedir limosnas. Si las limosnas ya no llegaban, entonces había que acudir a las cofradías, había que contratar a estos curas que eran los que se llevaban una comisión, pero como estaban especializados, el de Argel esperaba que llegaran estos curas, estos monjes. Había testamentos que lo decían así: si fuere cautivo, esto para mi bendición. Vivían acojonaditos, sobre todo por esta zona de aquí, ¿vale? El cautiverio no era algo marginal, era algo estructural, formaba parte de la vida cotidiana de toda esta zona de aquí, ¿vale? Pobre o rico. Había un caso, no sé si lo tengo por aquí, pero había un caso, aquí lo tengo, de un tal Juan Rodríguez, ¿vale?, que era de Ejer de la Frontera y estaba aquí de almadravero. A la pobre mujer, bueno, porque además eran las mujeres las que tramitaban todo esto de los rescates, lógicamente. La pobre mujer esta pasó la quinina,
vendió todos los campos que tenía en vejez, se hipotecó, le pidió dinero prestado a todo el mundo, acabó todo para rescatar a su marido. El marido estuvo muchísimo tiempo sin venir. Todo eso está documentado, es muy curioso. Es muy curioso cómo se gestionaba todo esto. Tampoco va a decir tú de a mi marido, ahí yo qué sé, pero pues tú hasta el final lo intenta traer también, ¿no? ¿Tú qué dices, Inés? También habría alguno que diga que se quede allí ya que no venga más. Había gente que sí podían trabajar libremente, entonces con lo mismo que iban trabajando, se iban pagando su sueldecillo para... Oye, yo quiero que si aquí alguien quiere hablar o queréis comentar algo, lo podéis hacer, ¿vale? Porque aquí nos quedan unos 5 minutillos, ¿no? Vale, no 5 minutillos, hemos dicho que hay 50 para que llegue lo siguiente. Entonces, no sé si os parece interesante lo que estoy contando, no he querido hablar de las técnicas de la almadraba, no he querido hablar todo ese mundo de pícaros y tales que hay que hablarlo tal, pero yo he querido centrarme en mi queridísimo amigo don Miguel, que es que lo amo, que es que lo adoro, lo quiero, no lo ha habido más grande que él. Si este hombre supiera que hay un premio Cervantes, un instituto Cervantes, que estamos en el colegio Cervantes, si este hombre supiera, si nada más que ver la entrada del Quijote te dan ganas de llorar, lo que tuvo que pedir, pobre mío, para sacar el libro para adelante, la de pelota que tuvo que hacerle a todos los nobles, a todos los reyes. Y luego el Felipe dice, toma, te lo voy a recomenzar mandándote a Orán. Y 40 ducados que le dio. Ese fue el primer homenaje que le hicieron. La verdad es que... Yo quería hacerte una pregunta. Dime. Yo viví en la Almadraba, yo viví en San Claro. Cristóbal, ¿no? Hasta que la cerraron en el 74, 75, no me acuerdo bien cuando cierran, ¿no? Y nosotros, como tú dices, era un sistema endogámico, ¿no? Pero dentro de ese sistema había clases. Sí, claro, claro. Es decir, yo entiendo que estas clases que a mí me tocó vivir en aquella fecha, que era pequeña, me imagino que ya el origen era también así. Por ejemplo, allí en la clase, efectivamente, teníamos un médico, teníamos un cole para los niños pequeños, había muchas mujeres entonces, porque entonces la fábrica de transformación tenía un nivelazo que no tenía en aquella fecha, ¿no? Entonces había muchas mujeres, pero ya había clase, pues la parte de técnico, esa era una clase social. Sí. El farero era otra clase social. Totalmente, estaba todo perfectamente jerarquizado, totalmente. Por ejemplo, los que vivían aquí, hombre, los que ganaban más con los duques eran el contable, el tesorero. Esta gente tenían que tener una formación, tenían que tener, ya yo no sé cómo tú ibas llegando a estos sitios y tal. Por supuesto, los almadraberos, los copiadores, los que iban con los coloques, estos eran los que menos formación tenían, que no se podían dedicar a otra cosa. Claro que habría, lo que tampoco sé yo hasta qué punto la gente podría ir ascendiendo dentro de la almadraba, ¿no? Porque si tú eras alguien de confianza, pues ya te podías ir aprendiendo de lo otro. A ver, yo me lo imagino porque esto también en la época contemporánea era así, pero por supuesto estaba todo totalmente jerarquizado. Totalmente, las personas de más confianza, eso eran, las personas de más confianza también tenían libertad para colocar, había uno aquí, había un contable de aquí que fue el que convenció a los duques para cambiar de la almadraba de Tiro a la de Buche, que vamos, lo que quería eran sus falijos, y en todas las cartas que le escribía al duque hablaba de lo mismo, porque mi hijo vale para esto, mi hijo vale para lo otro, mi hijo... Ahora, lógicamente, tú querías contratar a los tuyos y querías... Sí, eso era así. Igual que hoy, claro, igual que hoy. Sí. Lo que sí que es verdad, eso por ejemplo, yo una similitud con la época de mi padre es lo de la confianza, ¿vale? En la almadraba no solamente era importante que tú supieras de técnicas y tal, sino ser gente de confianza. Hombre, en aquella época parece que costaba encontrar gente de confianza, ¿no? Pero la confianza era muy importante. Y yo, por ejemplo, con mi padre, yo recuerdo que él todos los años cuando reclutaba a la gente, mi casa era como un viacrucis, allí venían todos los conileños, los leperos, ¿verdad, mamá? En la época antes de la almadraba, eso era torear timbre, mi padre se levantaba de comer, porque él tenía que reclutarlos a todos. Y yo recuerdo que mi padre a mucha gente los llamaba por ser buena gente, ¿verdad, mamá? Por ser buena gente, de confianza. Pues tráeme a tu sobrino, que a tu sobrino los voy a meter yo, porque tu tío era muy bueno, a ti te voy a meter yo. Te voy a contar una historia. Yo tengo un familiar, que no es mi abuelo, mi bisabuelo, que trabajaba en las madrabas. Él trabajaba en las madrabas. Y entonces se sacaba los bicharracos con él.
Claro, con el bichero. bichero. ¿Qué pasa? Que un bicharraco le dio un coletazo, lo cayó y le partió la espina dorsal. Ostras, Sí. Y fíjate. resulta que él seguía trabajando en la almadraba, lo llevaba a sus amigos, todos sus compañeros, en una silla sentado y lo montaban en el barco en la silla. Seguro que papá tenía que conocer esa historia, que sí. Claro, pero tú eres vecina mía. Ah, claro, claro, es verdad. Sí, 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 no te había... Yo soy Facundo. Sí, 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 claro. Ah, Mi abuela trabajaba en las almadrabas. Mi abuela trabajaba en la de Santipatri y luego aquí en esta, claro. Y mi primo hermano está jubilado ahora, Miguel, que era el jefe de la almadraba, uno de los principales, está jubilado ahora. Pero vamos, el hablar de eso, Sí, habla de la solidaridad entre ellos. de la solidaridad, sí, de que, claro, no tenía nada, tenía un montón de hijos. Tenía un montón de hijos, fíjate si tenía un montón de hijos, que él bautizó a una niña y le dijo, guárdamela que me voy a casar con ella. Tú fíjate, bueno, pues tuvo 14 hijos. 14 hijos, ¿qué pasa? Tenía que mantener a los hijos y encima tenía la espalda rota, no podía andar. Pues ¿qué hacían? Todos lo montaban en un sillón y lo llevaban al bar y lo ponían en el bar. qué Y interesante. trabajaba en el bar sentado. Qué interesante. Y además en el copo, quiero decir que no trabajaba en otra... arreglando redes, sino... No, trabajaba. Esa historia seguro va para la conocería, me parece interesante, sí. Fíjate, La verdad es que... La evolución Sí, sí, de la sí. época de Cervantes Sí. hasta la fecha, lo que es una almadraba ahora sí que no tiene nada que ver. Nada que ver, pero sí hay un... Aunque sí lo hay, Sí, pero hay una cultura, hay un algo común. Yo por lo menos lo he vivido, quiero a mí me tocó decir. otra época. A mí me tocó Sí. ya los últimos exceptores de la almadraba de Santipetri. Mm. Y entonces es verdad que allí la gente que había era como una gran familia. Sí, Las sí. mujeres cuidaban de los hijos de unos y de otras. claro que sí. Cuando las más mayores, por ejemplo, mi abuela fue cocinera del capitán de allí de Almadraba de Santipetri. Y lo que quería que ella se quedara a comer porque le gustaba tanto la comida que hacía. ¿Sabes? Que era como una relación, a pesar de los Sí. niveles de clase, Sí. una relación como más social. Social más y era humana. alegre y era porque los almadraberos se lo pasaban muy bien, ¿verdad, papá? Tú con mi padre te hartabas de reír, tú con mi padre te hartabas de reír contando lo que él veía en la almadraba, las pesadas de rey que se pegaban, las bromas que se gastaban, cómo se llevaban Por en... ejemplo, se bañaban de noche, vestidas, iban con sus vestidos, Ajá. los guapos, los niños pequeños, y sobre todo cuando había luna llena. De ahí viene también la historia del dios de los hollíos, del monstruo de Santipetri, que todo era contrabando, al final, la gente... Eso no sabía yo. Es muy Sí, normal. cuéntamelo. Lo primero que has dicho que es los hollíos, podemos, ¿no? Que lo cuente. Sí, claro. Los hollíos has dicho. Eso me lo contaba. Aullido, ah. Sí, eso me lo contaba mi madre, que mi madre sí lo había vivido. Mi madre murió hace 6 años y murió con 90 y pico de años. Y ella lo contaba que cuando llegaba a cierta hora se escuchaba y era para que la gente se metiera en sus casas. Pero ¿sabe lo que era, no? Para no robar, para... No, te voy a contar lo que era. Lo que era que venían unos perros cargados de tabaco. Y venían con contrabando, venían por la noche, cruzaban el río, y los tabacos los venían envueltos en unos plásticos y en una cosa para que no se mojase. Y la audio era para que no hubiese nadie en la calle, y para que la gente pudiera hacer eso. Las puertas todas estaban abiertas, los perros sabían dónde tenían que venir. ¿Me explico, no? El perro venía, exacto, el perro sabía dónde tenía que venir. Venía por la noche, el perro entraba, o le quitaban lo que fuese, y eso eran los aullidos que se escuchaban por la noche. Hacia hasta ahora no había ni un arma en la calle, es que no podía haber nadie. Por el miedo, ¿me explico? Pero el perro a que iba a robarla el tabaco o a... El transporte. Vale. Qué bueno. El aullido, a la hora que era el aullido, donde la gente tenía miedo y no había nadie en la calle, pero era la señal. Todas esas cosas son consustanciales ahora y en el pasado. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde estamos? La ¿Dónde...? señal de cuando
Claro, yo cuando me dicen... Hablando de una época de mucha miseria. Claro, a mí cuando me dicen en Barbate mucho contrabando, digo, hombre, vamos a ver, si estuviéramos en otro lado cultivaríamos tomate, ¿no? Es lógico que aquí llevemos tabaco y hashish y todo lo que sea, ¿no? Las fábricas, cuando venía el atún, lo deslizaban, lo despejaban y tal, estaba dividido por el aceite, la parte de la sal, la parte... Pues cuando terminaban de trabajar, las mujeres llevaban trozos de atún guardados. Claro, claro. Eso mi padre, eso yo creo que lo he comentado antes, eso se permitía. Espera que termino. Y ponían mujeres en la puerta que eran las palpadoras. Y se Fíjate, dedicaban a palpar a las mujeres. Lo que pasa es que aunque sabían dónde estaba el atún, no lo decían. Estaban todos al mismo nivel de miseria. Claro, claro. De necesidad. Pero en la almadraba se permitía, en la almadraba había, por lo menos mi padre lo cuenta, y yo por eso lo relaciono con la otra época, tú dices las cosas en común. Había cierta permisividad, te quiero decir, una almadraba que coge miles de atunes, que roben uno, además es que se permitía, porque era una forma de mantener a la gente contenta, si lo miras de otra manera tampoco es robar, es llevarte una parte para que estés contento, para un aliciente. Porque era una parte de dinero en la entonces, a lo mejor la de toneladas de atún que se Claro, claro. Por eso el duque tenía tantos litigios con la corona, porque la corona decía que el rey, por eso decía yo que la corrupción estaba a todos los niveles, que los duques también eran corruptos. Los duques eran corruptos, permitían que sus almadraberos robaban, menos impuestos que le pagaban a los reyes, pero a su vez tenían a la gente contenta, menos... ¿Saben? Bueno, yo creo que ya aquí tengo que dejarlo porque viene más gente después de que mi... Vale. Os lo agradezco mucho. Tengo un detallito. Vale. Ay, qué bonito, qué bien. Ay, qué ilusión. Ay, qué ilusión. Ay, qué ilusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mire, voy a deciros una cosa para excusarme un poquito. Yo me quedaría a escuchar los dos siguientes, pero es que vengo con mi mamá, que es muy mayorcita. Tiene unos 90 años, más bien llevado que mírala a ella. Mírala a ella cómo está de guapa, ¿eh? No te preocupes. Entonces quiero excusarme, ¿vale? Si no me quedaría a escuchar.